Me quedé de pie frente a la puerta impecable de la casa lujosa de mi hija, con una bolsa de sopa de albóndigas casera colgando de mi mano derecha y el corazón latiéndome tan fuerte que casi podía oírlo. Era Nochebuena, el aire olía a pino y a carne asada, y las luces de colores parpadeaban en las casas de alrededor, como si el mundo entero estuviera celebrando algo a lo que yo estaba a punto de ser invitado de nuevo. Había alisado mi camisa nueva por enésima vez, intentando que las arrugas rebeldes desaparecieran, y respiré hondo para calmar el temblor de mis manos. Cuando la puerta se abrió y vi a Valeria, tan arreglada y tan hermosa con su vestido verde, por un segundo creí que todo el sacrificio había valido la pena. Pero el color se le fue de la cara al reconocerme, sus ojos se agrandaron no de alegría, sino de susto, y en su mirada se encendió algo que jamás había visto dirigido hacia mí. Vergüenza. «Papá», dijo por fin, sujetando la puerta con una mano, como si temiera que alguien más pudiera verme. «Lo siento, hoy es solo para la familia de mi esposo». Su voz sonó fría, medida, como si estuviera repitiendo una frase ensayada. Detrás de ella, el murmullo de la fiesta se colaba hasta el umbral. Risas, música suave, copas brindando, el sonido de los cubiertos sobre la vajilla cara. Desde el interior, una voz masculina preguntó con tono alto sin molestarse en bajar la voz: «¿Quién es, Valeria? ¿Quién te detiene en la puerta?» Entonces mi hija, girando la cabeza hacia adentro y elevando un poco el volumen para que toda la sala escuchara, respondió: «No es nadie, solo el señor de la sopa de albóndigas que viene a cobrar». En ese instante, algo en mi pecho crujió como cristal roto. Sonó una risita ahogada desde adentro. La puerta se cerró con un clic seco y aunque yo seguía allí de pie para mi hija, desde ese momento, yo había desaparecido. Y al día siguiente, ella ya no volvería a encontrarme jamás. Lo que ninguno de los que estaban en aquella sala sabía era que esa noche no había ocurrido por azar. Una semana antes, Valeria me había llamado por teléfono, y aquella llamada había sido para mí como un rayo de luz entrando en un cuarto oscuro. Llevábamos casi 3 meses sin vernos, y cuando escuché su voz decir: «Papá, ¿te gustaría pasar la cena de Navidad en mi casa?», sentí que alguien me devolvía de golpe 30 años de esperanza. Me quedé en silencio unos segundos, no porque dudara, sino porque temía que mi voz me traicionara de la emoción. «Claro que sí, hija», respondí al fin, apretando el teléfono contra la oreja. «Será un honor». La sola idea de sentarme a su mesa, de ver a mi hija en su propio hogar, rodeada de la familia que había formado, me hizo dormir esa noche como no dormía desde hacía años, con una sonrisa en los labios. Desde el día siguiente, empecé a prepararme como si me hubieran invitado al banquete más importante del mundo. Fui al mercado, y después de darle muchas vueltas a los precios, compré una camisa nueva con los ahorros de 3 meses de trabajo. No era de marca, pero para mí era un lujo. La guardé cuidadosamente en una percha, lejos de la humedad del cuarto alquilado. También decidí que llevaría algo digno de esa noche, algo que tuviera el sabor de nuestra historia. Me levanté de madrugada para cocinar una sopa de albóndigas especial, siguiendo al pie de la letra la receta de mi difunta esposa, Laura. Mientras picaba las hierbas y amasaba la carne, sentía su presencia conmigo como si sus manos se superpusieran a las mías. Aquella sopa había sido el plato favorito de Valeria cuando era niña. Se la sorbía con los ojos brillantes, decía que sabía a abrazos y a hogar. Yo, ingenuo, pensé que quizá ese mismo sabor podría traer de vuelta un poco del calor de familia que habíamos ido perdiendo en el camino. El día de Nochebuena, me levanté todavía más temprano de lo habitual. Revisé 3 veces el punto de sal del caldo, conté las albóndigas una por una y las acomodé con cuidado en un recipiente que envolví luego en plástico y en una bolsa más gruesa para que el calor se mantuviera. Me afeité con una cuchilla casi gastada, me eché colonia barata que guardaba para las ocasiones especiales y me puse la camisa nueva, alisando con las palmas los pliegues. Me vi en el pequeño espejo de mi cuarto y, por un segundo,
No me reconocí. Parecía un hombre distinto, alguien que todavía tenía un lugar reservado en la mesa de su hija. Decidí tomar un taxi en lugar del camión de siempre. No quería llegar sudado, aplastado por la multitud, con el olor a calle pegado a mi ropa. Ese día quería parecer digno, a la altura del mundo en el que mi hija se movía ahora. El taxista resultó ser un hombre amable, de esos que hablan para que el silencio no se vuelva pesado. Mientras avanzábamos entre el tráfico de la ciudad, se entretenía adivinando las historias de la gente que cruzaba frente al parabrisas. «¿Va a cenar con la familia, Don?», me preguntó con una sonrisa, mirándome por el retrovisor. Se le nota la ilusión en la cara. «Sí», respondí, incapaz de ocultar el orgullo. «Mi hija me invitó a pasar la Navidad en su casa. Es doctora, ¿sabe? Yo solo vendo sopa de albóndigas en la calle, pero gracias a eso ella pudo estudiar». El taxista silbó, admirado. «Pues qué bendición, oiga. No hay mayor regalo que unos hijos agradecidos». Yo asentí, mirando por la ventana las luces navideñas, imaginando a Valeria recibiéndome con un abrazo, presentándome ante todos como el hombre que la había sacado adelante. Si él hubiera sabido lo que me esperaba al llegar, quizá habría callado y solo habría manejado en silencio. Cuando el taxi dobló hacia aquella colonia de casas enormes, sentí que entraba a un mundo que no era el mío. Las calles estaban limpias, los árboles perfectamente podados, los jardines iluminados con focos blancos que parecían de revista. La casa de mi hija destacaba incluso entre las demás. Una construcción de 2 plantas, pintada de un blanco impecable que casi hacía daño a los ojos, con un jardín amplio al frente y un portón automático. Había 5 autos de lujo estacionados, brillando bajo las luces como animales dormidos. Desde adentro se escuchaban risas elegantes, el murmullo de conversaciones en voz baja, el timbre lejano de una copa chocando contra otra. Pagué el taxi, agradecí el viaje y me quedé unos segundos ante la reja, respirando hondo, tratando de convencerme de que, a pesar de todo ese lujo, la niña que un día se escondía detrás de mis piernas seguía estando en algún lugar dentro de aquella casa. Toqué el timbre con cuidado, como si temiera romperlo, y esperé. Escuché pasos apresurados acercándose, y al poco la puerta se abrió. Allí estaba Valeria, con su vestido verde que realzaba el color de su piel, y esa belleza que siempre tuvo, pero ahora más pulida, más distante. Por un momento, sus labios se curvaron hacia arriba, como si el reflejo de una sonrisa quisiera aparecer, pero se congeló en el aire. La sangre pareció irse de su cara, sus ojos se abrieron un poco más de lo normal y por primera vez vi en ellos no sorpresa ni alegría, sino incomodidad. «Feliz Navidad, hija», dije, forzando una sonrisa mientras levantaba la bolsa. «Te traje sopa de albóndigas». La sala enorme se veía detrás de ella, techos altos, luces cálidas, una mesa larga con mantel rojo, los padres de su esposo en el sofá principal, varios familiares más sosteniendo copas, todos girando la cabeza hacia la puerta como si se tratara de una escena de teatro. Valeria bajó la voz, acercando apenas el cuerpo hacia mí, como si quisiera que su reproche se quedara en el umbral. «Papá, ¿por qué viniste?», susurró, pero con esa firmeza que no deja lugar a dudas. Sus palabras me golpearon con más fuerza que cualquier grito. «Fuiste tú quien me invitó, hija», respondí con suavidad, sintiendo como un calor extraño me subía al rostro. «Dijiste que querías que pasáramos la Navidad juntos». Ella tragó saliva, mirando hacia el interior de la casa por encima de mi hombro, como si temiera que alguien estuviera leyendo nuestros labios. «Papá, lo siento», repitió, ya con la vista clavada en el suelo. «Hoy es solo para la familia de Javier. La casa es pequeña, no cabemos todos». Detrás de ella, el eco de las risas y la sala amplia desmentían cada palabra. Desde el fondo, una voz masculina, fría, preguntó en un tono lo bastante alto como para imponer su presencia: «Valeria, ¿quién es? ¿Pasa algo?». Fue entonces cuando ella giró medio cuerpo hacia adentro,
Tomó aire y con un tono neutro pero claro dijo: «No es nadie, solo el señor de la sopa de albóndigas que viene a cobrar». No añadió «mi papá», ni «el hombre que me crió solo», ni nada que pudiera relacionarme con ella. Solo eso. El señor de la sopa de albóndigas. Como si yo fuera uno más de los muchos proveedores que entran y salen de aquellas casas, invisibles, necesarios solo mientras traen algo que los otros consumen. Escuché una risita en algún punto de la sala, un comentario en inglés que no alcancé a entender del todo, pero cuyo tono burlón fue suficiente para avergonzarme, aunque no supiera las palabras exactas. Valeria volvió a mirarme, con los ojos implorando que me fuera, y dijo en voz ceremoniosa: «Perdone, señor. Hoy no podemos atenderlo. Estamos ocupados». «Valeria», alcancé a decir, pero ella ya estaba cerrando la puerta. El clic del cerrojo sonó más fuerte de lo que debería. El ruido de la fiesta volvió a expandirse detrás de la madera, y yo me quedé allí, en la acera, con mi bolsa de sopa en la mano y la camisa nueva pegándome al cuerpo como un disfraz ridículo. No sé cuánto tiempo pasé inmóvil frente a la casa, mirando la puerta cerrada como si pudiera devolverla atrás solo con la fuerza del deseo. El frío de la noche empezó a colarse por las costuras de mi camisa, pero yo apenas lo sentía. Por dentro estaba ardiendo. Al final, mis pies se movieron solos, como si tuvieran más sentido común que mi corazón. Caminé hasta la esquina, donde el mismo taxi de antes, por pura casualidad o por designio de algo más grande, se detuvo junto a mí. El conductor me reconoció de inmediato. «¿Qué pasó, Don?», preguntó con cautela cuando me vio subir de nuevo, esta vez con la bolsa intacta. Tan rápido se acabó la cena. Quise contestarle algo ligero, una broma, cualquier cosa que evitara que mi voz se rompiera, pero solo pude negar con la cabeza. En mitad del trayecto, mientras las luces de la ciudad pasaban borrosas por la ventana, sentí que algo se desbordaba dentro de mí. Las lágrimas empezaron a correr sin pedir permiso, silenciosas al principio, luego cada vez más abundantes. 30 años empujando un carrito de sopa de albóndigas, 30 años soportando el sol, la lluvia, el cansancio y un derrame cerebral. Todo por esa hija, se condensaron en un solo pensamiento. En la noche de Navidad, yo era el señor de la sopa de albóndigas que venía a cobrar. El taxista, sin decir una palabra, me tendió un pañuelo arrugado del asiento del copiloto. Yo lo tomé y me lo llevé a la cara, agradecido por ese gesto simple en un mundo que acababa de volverse hostil. Cuando por fin llegué a mi pequeño cuarto alquilado, ni siquiera encendí la luz. Empujé la puerta, dejé la bolsa de la sopa sobre la mesa como si pesara toneladas, y me senté en la única silla que tenía, en medio de la penumbra. Desde afuera se colaban fragmentos de villancicos, risas de vecinos reunidos, el sonido lejano de unos cohetes explotando en el cielo. El barrio vivía su propia Navidad, modesta pero cálida. En contraste, mi cuarto estaba hecho de sombras y de un silencio espeso. A tientas busqué la foto vieja de mi boda con Laura, amarillenta por el tiempo, y la tomé entre mis manos temblorosas. La luz que se filtraba por la ventana dejaba ver apenas nuestros rostros jóvenes, llenos de ilusión. «Perdóname», susurré, sintiendo cómo la voz se me quebraba. «Perdóname por haber fallado al educar a nuestra hija, por no haberle enseñado a valorar lo que hicimos por ella». Pasé la noche en vela, sentado en esa silla, abrazando la foto como si fuera lo único que me mantenía anclado al mundo, mientras las horas se estiraban y el cansancio no era suficiente para apagar el dolor. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol se colaron por la ventana y alumbraron mi rostro hinchado de tanto llorar, sentí algo extraño dentro de mí. No fue que el amor por Valeria desapareciera. Ese amor estaba demasiado arraigado como para morir en una sola noche. Lo que se apagó fue otra cosa: la disposición a seguir permitiendo que me pisotearan, la idea de que mi vida valía únicamente en la medida en que fuera útil para ella. Recordé entonces las últimas palabras de Laura, cuando el cáncer ya estaba acabando con su cuerpo y apenas tenía fuerzas para hablar. Yo estaba sentado junto a su cama, sosteniéndole la mano huesuda,
y ella me miró con esos ojos que aún brillaban de una claridad dolorosa. «Héctor, tienes que seguir viviendo», me dijo. «No solo por Valeria, sino también por ti. Tú también mereces ser feliz». Esa frase, enterrada bajo 30 años de sacrificios, emergió con una fuerza que me sacudió. Había vivido tanto tiempo pensando que mi única misión en el mundo era asegurar el futuro de mi hija, que me había olvidado por completo de que, antes de ser padre, también era hombre. Antes de contarles lo que hice después de aquella noche, tienen que saber quién soy realmente y cómo llegamos hasta allí. Me llamo Héctor Morales, tengo 62 años y soy vendedor ambulante de sopa de albóndigas en Ciudad de México. Bueno, lo fui durante más de 30 años, empujando un carrito desde el amanecer hasta que el cielo se teñía de naranja, recorriendo calles que aprendí de memoria, saludando a los mismos rostros día tras día. Cada mañana, antes de que saliera el sol, cortaba verduras, amasaba carne, encendía el fuego y preparaba el caldo con una paciencia casi religiosa. Cuando el vapor empezaba a llenar la pequeña cocina, era hora de salir a la calle, de poner en marcha las rueditas del carrito y enfrentar otro día. Al verme ahora, mucha gente pensaría que siempre fui ese hombre del carrito, pero no. Hubo un tiempo en que tenía una esposa hermosa y de buen corazón, Laura, y una vida sencilla pero feliz junto a ella y a nuestra única hija, Valeria. Laura y yo nos casamos jóvenes, cuando las arrugas aún no asomaban y el futuro parecía una carretera larga y recta. No teníamos grandes lujos, pero el dinero alcanzaba para pagar el alquiler de un cuartito decente, llenar la despensa y darnos algún gusto de vez en cuando, como una salida al cine o una cena sencilla en un puesto de tacos. Yo trabajaba como empleado en una ferretería. El sueldo no era alto, pero era estable, y eso nos daba cierta tranquilidad. Cuando Valeria nació, nuestra vida se llenó de un ruido nuevo, el de su llanto, sus risas, sus balbuceos. Laura era una madre paciente, cariñosa. Yo la veía cargar a la niña en brazos, cantarle canciones inventadas, enseñarle a dar sus primeros pasos por el pasillo de la casa. Creíamos que el mundo, aunque modesto, era un lugar seguro. Esa ilusión se quebró una mañana cualquiera cuando el destino decidió atravesarnos con una brutalidad que jamás vi venir. Aquel día, recuerdo, yo tenía turno completo en la ferretería. Laura decidió llevar a Valeria a la escuela en moto, como hacía muchas veces para ahorrar tiempo. Me despidieron en la puerta de casa con un beso. La niña, con su mochila rosa en la espalda, me dijo adiós agitando la mano. Todavía puedo ver esa escena si cierro los ojos. 2 horas después, el teléfono de la ferretería sonó con una urgencia extraña. «¿El señor Héctor Morales?», preguntó una voz al otro lado. «Le hablamos del hospital». En ese momento el piso pareció tambalearse bajo mis pies. No recuerdo bien cómo llegué hasta allí. Solo sé que corrí, que el aire no me alcanzaba, que mis piernas se movían como si no fueran mías. Cuando entré en urgencias, olía a desinfectante y a miedo. Vi a Valeria sentada en una camilla, con el brazo enyesado y los ojos rojos de tanto llorar, y a pocos metros una camilla cubierta con una sábana blanca que no dejaba ver el rostro de la mujer que estaba debajo. Nadie tuvo que decirme quién era. El mundo se me vino abajo en un segundo. Sentí que alguien me arrancaba el corazón del pecho con las manos. Los días posteriores al accidente fueron una mezcla de trámites, llanto contenido y silencios que pesaban toneladas. Entre papeles del seguro, certificados y entierros, yo debía seguir siendo padre para una niña que preguntaba una y otra vez cuándo volvería mamá. Valeria tenía apenas 5 años y en su lógica infantil no cabía la idea de que alguien pudiera irse para no regresar jamás. «La mami está en el cielo», me explicaron que debía decirle. Pero ¿cómo traducir al lenguaje de una niña el vacío brutal que deja la muerte? A partir de entonces, mi vida cambió de rumbo. Dejé de ser solo esposo y padre. Tuve que convertirme en padre y madre a la vez. Por las mañanas la despertaba, le preparaba el uniforme, la peinaba con torpeza mientras ella se quejaba de los tirones, la llevaba de la mano a la escuela. Al mediodía,
Corría a la ferretería, trabajaba hasta que sonaba el reloj de salida, la recogía, preparaba la comida, la ayudaba con las tareas, la volvía a bañar y la acostaba. Solo cuando sentía su respiración tranquila, cuando su pequeño cuerpo descansaba, me permitía llorar en silencio, sentado en la cocina, con la cabeza entre las manos, llamando a Laura en la oscuridad. El sueldo de la ferretería, que antes nos alcanzaba con cierta holgura, empezó a quedarse corto. Entre las cuotas de la escuela, la comida, la ropa que Valeria iba necesitando a medida que crecía y los gastos de la casa, cada fin de mes se convirtió en una carrera contrarreloj para que no faltara nada. Probé de todo, horas extra, pequeños trabajos de reparación en casas ajenas, venta de herramientas usadas, pero el dinero seguía siendo insuficiente. Fue entonces cuando un amigo de Laura, dueño de un puesto de comida callejera, se me acercó y me dijo: «Héctor, tú cocinas bien. ¿Por qué no te animas a vender algo en la calle? Yo te enseño lo que sé». Al principio la idea me pareció una locura. ¿Dejar un trabajo seguro para irme a la calle a perseguir clientes? Pero cuando uno ve el plato vacío de su hijo, las locuras se vuelven opciones razonables. Terminé renunciando a la ferretería y aprendiendo, de la mano de ese amigo, a preparar sopa de albóndigas de forma profesional, a calcular costos, a moverme por las calles más transitadas, a sonreír aunque el cuerpo me pidiera una cama. Los primeros meses como vendedor ambulante fueron durísimos. Mis manos, acostumbradas a cargar cajas pero no a empujar un carrito durante horas y horas, se llenaron de ampollas. Mis pies, encerrados en zapatos baratos, se cubrían de ampollas nuevas cada semana. El sol caía sobre mi cabeza sin piedad. La lluvia me sorprendía a mitad de la calle y más de una vez tuve que meterme bajo un toldo prestado para evitar que el caldo se arruinara. Hubo días en que casi no vendí nada, en que regresé a casa con el carrito casi lleno y con la angustia trepándome por la garganta. Valeria, sin embargo, nunca se quejó. Se comía las sobras con entusiasmo y decía que era la sopa más rica del mundo. Poco a poco empecé a conocer a la gente de las calles por donde pasaba, empleados de oficina que salían a comer, obreros de construcción, estudiantes con poco dinero. «Ahí viene don Héctor, el de la sopa de albóndigas», empezaron a decir. Y ese nombre, que años después mi hija usaría como arma de humillación, entonces era un título de respeto. Los años fueron pasando y mi niña dejó de ser niña. Se convirtió en una adolescente delgada y estudiosa, siempre con libros bajo el brazo. Yo me sentía orgulloso cada vez que iba a una junta en su escuela y escuchaba a los maestros decir que era de las mejores alumnas. Aunque eso significara dejar el carrito estacionado, perder horas de venta y aguantar el regaño de algunos clientes impacientes, yo nunca falté a sus actos escolares. La veía allí, con su uniforme planchado, recibiendo diplomas, recitando poemas, y pensaba que todo el esfuerzo valía la pena. Cuando terminó la secundaria, me dijo que quería entrar a una preparatoria muy buena, una de esas donde los papás llevan camionetas y pagan colegiaturas que a mí me parecían imposibles. «Es cara, papá, pero es la mejor», me dijo con esa mezcla de ilusión y miedo. «Si no se puede, lo entenderé». Yo la miré fijamente a los ojos y supe que si le decía que no, estaría apagando una luz que le había costado años encender. «Vamos a intentarlo, hija», respondí. «Tu papá se va a encargar». Para cumplir esa promesa, tuve que exprimir el cuerpo como si fuera una máquina sin derecho a descanso. Empecé a salir más temprano con el carrito y a volver más tarde. Algunas noches apenas dormía 4 horas. Dejé de comprarme ropa para mí, recorté en todo lo posible. Cuando eso no bastó, acepté un segundo trabajo en el pequeño restaurante de un amigo, lavando platos y limpiando mesas por la tarde y noche. Había días en los que llegaba a casa casi a medianoche, con la espalda hecha trizas y las manos arrugadas por el agua, y aún así, al amanecer, estaba de pie otra vez frente a la olla de caldo. En una ocasión, recuerdo, me quedé dormido un segundo mientras esperaba que el semáforo cambiara y el carrito se me fue hacia un lado, casi lo dejo caer. Mi cuerpo me enviaba señales claras de agotamiento, pero mi mente solo repetía una frase:
Valeria no va a quedarse atrás por falta de dinero. El precio de esa obstinación llegó en forma de un derrame leve. Fue un día cualquiera, al mediodía, cuando sentí que la vista se me nublaba y la mano derecha dejaba de obedecerme. Desperté en el hospital, en una camilla, con un médico mirándome desde arriba con gesto serio. «Tiene que dejar el trabajo pesado», me dijo. «Su cuerpo ya no aguanta este ritmo. Si sigue así, el próximo derrame puede ser peor». Yo pensé en Valeria, que en ese momento estaba en segundo año de medicina, y supe que no podía hacerle caso. ¿Cómo iba a dejar de trabajar si aún faltaban años de colegiaturas, libros, transporte? Salí del hospital con la mano temblorosa y la receta de unas pastillas que apenas podía costear, y al día siguiente volví a empujar el carrito. A veces, al servir la sopa, se me caían las albóndigas porque el pulso no me respondía. Me disculpaba, sonreía, fingía que no pasaba nada. Nunca le dije a Valeria lo que el médico me había advertido. No quería que se sintiera culpable ni que pensara en abandonar sus estudios por mi culpa. Al final, todo ese sacrificio dio frutos. Recuerdo el día de su graduación como médica como uno de los más luminosos de mi vida. El auditorio estaba lleno de jóvenes con toga y birrete y de familias orgullosas que aplaudían y gritaban sus nombres. Yo me senté en las filas del fondo, con la ropa más limpia que tenía, aunque seguía viéndose vieja y gastada al lado de los trajes elegantes de los demás padres. Cuando escuché Valeria Morales por los altavoces, sentí que el corazón me iba a estallar. La vi subir al escenario, tomar su diploma, sonreír para la foto. Se volvió hacia el público y durante un segundo me pareció que buscaba mi rostro entre la multitud. Aplaudí hasta que me dolieron las palmas de las manos. Más tarde, en casa, colgué una copia de su título en la pared junto a la foto de la boda con Laura, como si ambas cosas fueran parte de una misma historia de esfuerzo y amor. Poco después, Valeria consiguió trabajo en un hospital privado importante, de esos donde las paredes son blancas como las casas de las colonias ricas y todo huele a caro. Su sueldo era bueno, mucho más de lo que yo había ganado en toda mi vida. Pensé que por fin podría descansar un poco, que tal vez ya no tendría que matar mi cuerpo para llegar a fin de mes. Empecé a fantasear con la idea de trabajar menos horas, de pasar más tiempo leyendo, caminando, visitando el mercado sin prisa. Fue en esa época cuando ella conoció a Javier, hijo de un empresario rico, de una familia acostumbrada a los lujos y a mirar el mundo desde arriba. Él tenía negocios de importación y exportación, hablaba de inversiones, de viajes, de cosas que yo solo conocía por televisión. Valeria empezó a ir menos por casa. Cuando venía, era solo un ratito, siempre con prisa, con el teléfono sonando, con la mente en otra parte. Yo trataba de entenderlo. Era joven, tenía un trabajo exigente, una vida nueva, un amor nuevo. Al año de noviazgo, se casaron. La boda fue en un hotel elegante, con mesas redondas cubiertas de manteles finos, arreglos florales en cada rincón y luces que parecían estrellas colgando del techo. Yo fui, por supuesto, con el traje que un vecino me prestó y los zapatos bien lustrados. Me senté en una mesa lateral, rodeado de gente que hablaba de viajes a Europa, de coches de lujo, de negocios en inglés. Algunos me saludaron con amabilidad, otros apenas me dedicaron una mirada curiosa. Cuando se proyectó un video con fotos de Valeria desde niña hasta convertirse en médica, yo lloré sin pudor. En algunas fotos aparecía Laura, en otras yo, sosteniéndola de la mano. Noté que no todas las imágenes de nuestra vida sencilla entraron en la selección final, pero me aferré a la idea de que eso no era importante, que lo esencial era verla feliz. Después del matrimonio, las llamadas de Valeria se volvieron más esporádicas. A veces pasaba un mes entero sin que sonara el teléfono. «Estoy ocupada, papá. Luego te llamo», decía cuando por fin se acordaba. Yo buscaba excusas para justificarla ante mí mismo. El trabajo, el marido, la nueva familia política. Un día, sin embargo, decidí que no podía seguir limitándome a esperar a que ella se acordara de mí. Preparé un guiso que a Valeria le encantaba desde niña. Lo metí en un recipiente
y me fui al hospital donde trabajaba, decidido a sorprenderla en su hora de descanso. Pensé que se alegraría de verme, que me abrazaría, que me presentaría a sus compañeros como el padre que la había hecho llegar hasta ahí. Cuando la vi aparecer en el pasillo, con su bata blanca y su gafete colgando, el pecho se me llenó de orgullo. «Hija, te traje comida», le dije, levantando la bolsa. «Sé que haces turnos muy largos y casi no comes». Valeria se quedó quieta unos segundos, mirándome, y luego sus ojos empezaron a moverse de un lado a otro, como si estuviera comprobando quién nos estaba viendo. Frunció el ceño y bajó la voz. «Papá, por favor, no vengas al hospital», dijo, casi en un susurro. «Este es mi trabajo, aquí están mis compañeros, mis jefes, y tú vienes con esa ropa tan vieja, oliendo a comida de la calle». Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Sentí que la bolsa me pesaba el triple. No discutí. Guardé el recipiente otra vez, dije que entendía, y me fui sin mirar atrás. Esa fue la primera grieta profunda que se abrió entre nosotros. Desde ese día, me prometí no volver a irrumpir en su mundo. Me limité a esperar sus llamadas, a escucharla hablar deprisa de guardias, de cirugías, de cenas con los suegros. Cuando pasaban demasiadas semanas sin saber de ella, me consolaba diciendo que la vida de un médico es así, que el tiempo no le alcanza para todo. Y entonces llegó la llamada de una semana antes de Navidad, esa que me devolvió la esperanza. «Papá, ¿quieres venir a cenar a mi casa en Nochebuena?», dijo con una voz que yo interpreté como cercana. En mi pecho, algo se encendió. Pensé que quizás se había dado cuenta de que nos estábamos alejando, que quería recuperar algo de lo que fuimos. No solo acepté, sino que empecé a imaginar conversaciones, risas, brindis. No sabía que esa invitación, más que un puente, sería el escenario de la humillación más grande de mi vida. La mañana del segundo día de Navidad, todavía con la resaca emocional de aquella noche, tomé una decisión que cambiaría mi historia. Antes de eso, fui al cementerio donde está enterrada Laura. Caminé despacio entre las lápidas, leyendo nombres de gente que ya no está, hasta llegar a la tumba sencilla donde descansan sus restos. Me senté en el suelo, apoyé la espalda en la piedra fría y le conté todo. La invitación de Valeria, mis ilusiones, la sopa de albóndigas, la camisa nueva, la puerta que se cerró en mi cara. Le repetí, palabra por palabra, la frase que nuestra hija usó para presentarme: «El señor de la sopa de albóndigas que viene a cobrar». Lloré como no lloraba desde el día del accidente. «Perdóname, Laura», dije entre sollozos. «Perdóname por no haber sabido educarla para que valorara lo que hicimos por ella». También lloré por mí, por el hombre que se había borrado a sí mismo durante 30 años en nombre de la paternidad. Recordé otra vez sus palabras, que yo también merecía ser feliz, que no podía vivir solo a través de Valeria. 30 años las había ignorado. Era hora de escucharlas. Al volver del cementerio, me sentía extrañamente ligero, como si hubiera dejado una parte de mi tristeza entre aquellas tumbas. Entré en mi cuarto, miré el carrito de sopa que estaba estacionado en la esquina, con sus ruedas gastadas y su pintura descascarada, y entendí que había llegado el momento de cerrar una etapa. Tomé el teléfono y marqué el número de don Rogelio, otro vendedor de comida de la zona, un hombre honesto que siempre me había tratado con respeto. «Rogelio, quiero venderte mi carrito», le dije sin rodeos. Hubo un silencio al otro lado. «¿Qué pasó, don Héctor?», preguntó al fin. «¿Ya no quiere vender?». «No es eso», respondí. «Es que me voy de la ciudad. Quiero empezar de cero en otra parte. Esa misma tarde nos vimos, acordamos un precio justo, y cuando me puso el dinero en la mano, sentí un nudo en la garganta. No era solo un carrito lo que entregaba, eran 30 años de mi vida. Sin embargo, al mismo tiempo, experimenté una extraña sensación de alivio, como si hubiera soltado una carga demasiado pesada. Después de vender el carrito, hice algo que para muchos parecería una locura, pero para mí era la única manera de sobrevivir. Fui a una tienda de telefonía, compré una tarjeta nueva y apagué el teléfono que Valeria conocía. Dejar morir ese número era, en cierto modo,
dejar morir al hombre que estaba siempre disponible, que acudía en cuanto ella llamaba, sin importar la hora ni la distancia. Luego marqué el número de mi hermana Teresa, que vivía en Guadalajara. Hacía años que no la veía más que en fiestas esporádicas y llamadas breves. ¿Puedo quedarme un tiempo contigo?, le pregunté, con la voz más insegura de lo que me habría gustado. Ella no dudó ni un segundo. «Claro que sí, hermano», respondió. «Esta casa está muy sola. Vente cuando quieras». Esa noche empecé a empacar. Metí en una bolsa algunas mudas de ropa, la foto de Laura, unos pocos documentos importantes y poco más. El resto lo dejé atrás, como si perteneciera a otra vida. La mañana del tercer día de Navidad, llegué a la terminal de autobuses con la bolsa al hombro y el corazón apretado. Me senté en una banca metálica, mirando la gente que iba y venía con prisas, maletas, niños dormidos sobre los hombros de sus padres. Nadie sabía que ese hombre sentado allí, con la mirada perdida, estaba a punto de desaparecer del mapa para su propia hija. No le avisé a ningún vecino, no dejé notas, no hice llamadas de despedida. Solo me subí al autobús cuando anunciaron la salida a Guadalajara y me dejé llevar. Mientras la ciudad se hacía pequeña tras la ventana, una parte de mí se preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Otra parte, la que había escuchado por fin a Laura, sabía que era la única forma de evitar que mi corazón se terminara de romper. Mientras yo me alejaba, en Ciudad de México, el silencio comenzó a hacerse sospechoso. Al principio Valeria no notó nada. Los primeros días, quizá pensó que yo estaba ocupado, como tantas veces. Me llamó un par de veces y nadie contestó. Supuso que habría salido a vender. Al quinto día, la inquietud se transformó en alarma. Llamó más veces, dejó mensajes, insistió. Como el teléfono seguía apagado, decidió ir a mi cuarto alquilado. Golpeó la puerta una y otra vez sin recibir respuesta. Preguntó a la vecina de enfrente, doña Nelly, una señora que siempre se asomaba a la ventana. «Hace días que no sé nada de él», respondió la mujer. «Un día lo vi salir con una bolsa grande y ya no volvió». Valeria sintió que el piso se le abría bajo los pies. Desesperada, fue a los lugares donde yo solía estacionar el carrito. Preguntó a vendedores, a clientes habituales, a cualquiera que pudiera haberme visto. Algunos le dijeron que hacía tiempo que no me veían, otros que me había despedido de ellos diciendo que vendería el carrito. Alguien la dirigió hacia don Rogelio. «Mi papá, ¿dónde está?», le preguntó con los ojos enrojecidos. Rogelio se quitó la gorra, incómodo. «Solo me dijo que se iba de la ciudad, mija», contestó, «que quería empezar una nueva vida. No dijo a dónde». Valeria volvió a llamar una y otra vez al número que conocía, pero el teléfono seguía muerto. «¿Fue a la iglesia donde yo solía ir los domingos?», preguntó al sacerdote. «¿Fue al pequeño consultorio donde a veces me revisaban la presión?». Nadie sabía nada. Al final, incluso hizo un reporte en la policía, pero la respuesta fue fría y burocrática. «Es un adulto mayor. Si se fue por voluntad propia, es poco lo que podemos hacer». Javier empezó a notar que algo en su esposa se resquebrajaba. Al principio, pensó que era el estrés del trabajo, las guardias, las urgencias. Pero pronto las ojeras se hicieron profundas, el apetito se le fue y Valeria apenas probaba bocado. Una noche, la encontró sentada en el borde de la cama, con la mirada clavada en el suelo y el teléfono en la mano. «Valeria, ¿qué te pasa?», le preguntó acercándose. Ella rompió en llanto, un llanto roto, de esos que salen de lo más hondo. Entre sollozos, le confesó lo que había pasado en Nochebuena, cómo me había hablado en la puerta, cómo me había presentado ante su familia como si fuera un extraño, el señor de la sopa de albóndigas que venía a cobrar. La reacción de Javier fue una mezcla de sorpresa e indignación. «¿Estás loca?», le gritó, golpeando la mesita con el puño. «Es tu padre, el hombre que te crió solo, que se partió el alma para que fueras médico. ¿Cómo pudiste tratarlo así?». «Yo tenía miedo», balbuceó ella. «Miedo de que tu familia supiera que mi papá es vendedor ambulante.
No quería que me vieran como una mujer de barrio. Javier la miró con una dureza que ella no conocía. La única que debería tener vergüenza eres tú, dijo, no mi familia ni tu papá. Mientras tanto, en Guadalajara, yo comenzaba una vida distinta. Teresa me recibió en la terminal como si hubiera estado esperándome toda la vida. Me abrazó fuerte, me miró a los ojos y supo, sin que yo dijera una palabra, que venía roto. Me llevó a su casa, un lugar sencillo pero cálido, con paredes llenas de fotos y adornos. Me contó que tenía una tiendita de recuerdos turísticos en el centro, cerca de una zona donde pasaban muchos visitantes. «Puedes ayudarme», dijo, «no es pesado, solo atender a la gente, cobrar, acomodar mercancía». Acepté. Los primeros días, mi cuerpo todavía se despertaba antes del amanecer, esperando la rutina de la sopa. Pero poco a poco, empecé a acostumbrarme a abrir la tienda con luz de día, a colocar llaveros, tazas, figuras de cerámica en los estantes, a saludar a turistas que entraban curiosos. Me sorprendió descubrir que mi mano temblorosa ya no sufría tanto, que el dolor de espalda disminuía al no empujar más el carrito. Era una vida modesta, sí, pero mucho más tranquila. En la tienda conocí a don Ernesto, un maestro jubilado que solía pasar por ahí varias veces a la semana. Siempre compraba algo pequeño, aunque fuera un llavero, solo por tener excusa para charlar. Era viudo desde hacía 5 años, y en nuestras conversaciones hablábamos de todo, de política, de fútbol, de los hijos que se van de casa, de las cosas que uno haría distinto si tuviera 20 años menos. Un día, después de que le conté un poco de mi historia, me dijo, «La vida es corta, don Héctor. Uno tiene derecho a ser feliz en la vejez. No se puede vivir siempre para gente que no nos valora». Sus palabras, simples pero profundas, me calaron hondo. Por primera vez en 30 años, empecé a sentir que tenía derecho a pensar en mí, a disfrutar una tarde de café sin culpa, a dormir sin un nudo en la garganta, pensando en las cuentas por pagar. 10 semanas pasaron desde mi desaparición del mundo de Valeria. 10 semanas en las que, según supe después, mi hija me buscó como una desesperada. 10 semanas en las que ella probó un poco del sabor amargo que yo había conocido tantas veces, la angustia de no saber si la persona que amas está bien, el miedo de que le haya pasado algo y enterarte demasiado tarde. Teresa, de vez en cuando, hablaba con familiares en Ciudad de México y me traía noticias. Me decía que Valeria se veía más delgada, que se había echado la culpa de todo, que en el hospital ya le habían llamado la atención porque estaba distraída. «Tu hija no está bien, Héctor», me dijo una tarde. «La están reconociendo en la calle por una cara que ya no es la misma». Escuchar eso me dolió y me alivió al mismo tiempo. Dolía imaginar a mi hija sufriendo, pero también sabía que quizá ese sufrimiento era la única lección que la vida podía darle para hacerla despertar. En el hospital, los errores y las ausencias de Valeria empezaron a ser imposibles de ignorar. Un jefe la llamó a su oficina. «Doctora, ¿qué le pasa?», le preguntó con gesto serio. «Varios pacientes han comentado que la ven ausente, distraída. Usted no puede permitirse eso aquí». «Lo siento, doctor», respondió ella, bajando la mirada. «Tengo problemas familiares». «Los problemas de casa se quedan en casa», replicó él. «Aquí está en juego la vida de las personas. No es una regañina cualquiera, doctora, es una advertencia». Valeria salió de aquella oficina con el corazón encogido. Esa noche se miró al espejo del baño y casi no se reconoció. Ojeras profundas, pómulos marcados, la piel apagada. Javier, al verla, insistía en que comiera algo, en que durmiera. Ella, con el plato intacto frente a sí, solo podía decir, «No puedo. No sé si mi papá está vivo, Javier. No sé si, por mi culpa, le pasó algo en la calle. ¿Y si se enfermó y nadie lo ayudó? ¿Y si...?» Y rompía a llorar otra vez. Las noches de Valeria se llenaron de recuerdos que la perseguían como fantasmas. Recordaba cómo yo empujaba el carrito de sopa bajo el sol, con la mano temblorosa, pero siempre llegaba a casa con una sonrisa y un chiste para hacerla reír. Recordaba las veces que se enfermó de niña y yo me senté junto a su cama toda la noche,
con un paño húmedo en la frente, dándole la medicina a la hora exacta, contándole historias inventadas para que pudiera dormir. Recordaba el viaje de estudios a la playa en la preparatoria cuando todos sus compañeros iban a ir y ella, avergonzada, casi renuncia porque no teníamos dinero. Yo trabajé como nunca ese mes, ahorré cada moneda, vendí algunas cosas de la casa y al final pude darle el dinero. Ella regresó del viaje con los ojos brillando de felicidad, sin saber que, mientras tanto, yo había acabado en la cama 2 días con fiebre por el cansancio. Recordaba también cuando en la universidad me pidió un portátil nuevo porque el viejo ya no servía. Yo vendí mi motocicleta, la única que tenía, la que me ahorraba horas de caminata, y desde entonces me moví a pie, empujando el carrito. Y yo le pagué llamándolo el señor de la sopa de albóndigas que viene a cobrar. Se repetía una y otra vez, como un castigo. Javier, impotente, solo podía abrazarla cuando los recuerdos la ahogaban. Él también se sentía culpable. Pensaba que su mundo de lujos y apariencias había alimentado la vergüenza de Valeria hacia sus orígenes. «Tenemos que encontrar a tu papá», le dijo un día. «Sea como sea, tenemos que mirarlo a los ojos y pedirle perdón, aunque sea de rodillas». Contrató a un investigador privado, revisó hospitales, albergues, morgues, pero era como buscar una aguja en un pajar. Yo había cambiado de ciudad, de número, de vida. Para ellos, yo me había evaporado. Lo que Valeria no sabía era que, en Guadalajara, yo me enteraba de casi todo. Teresa, en sus llamadas, me contaba del deterioro de mi hija, y aunque cada noticia me hacía un agujero nuevo en el pecho, también sabía que el dolor, a veces, es el único maestro que deja una marca indeleble. En la 10ª semana, una tarde cualquiera, mientras ordenaba unas tazas en la estantería de la tienda, sentí que ya era suficiente. No porque quisiera que Valeria dejara de sufrir de inmediato, sino porque entendí que el silencio, prolongado eternamente, también podía convertirse en crueldad. Era hora de hablar, pero no como el padre que agacha la cabeza y pide disculpas aunque no haya hecho nada malo, sino como un hombre que se respeta y que quiere ser respetado por su propia hija. Esa noche saqué de una cajita el teléfono viejo al que todavía le quedaba algo de vida y lo encendí. En cuanto se activó, empezó a vibrar sin parar. Más de 250 llamadas perdidas, decenas de mensajes acumulados. Me senté en la cama y empecé a leerlos uno por uno, con la garganta apretada. «Papá, ¿por qué no contestas? Papá, ¿dónde estás? Estoy preocupada. Papá, sé que lo que hice estuvo mal, pero por favor contéstame. Papá, te lo suplico, aunque sea dime si estás vivo». Los últimos mensajes eran casi desesperados. «Papá, si lees esto, por favor respóndeme, no aguanto más. Te necesito». Cada palabra era una mezcla de cuchillo y caricia. Respiré hondo y con los dedos temblando, escribí un solo mensaje. «Estoy bien, estoy en un lugar donde me valoran. Si de verdad quieres hablar conmigo, ven a la tienda de recuerdos Super Suerte, en la calle Independencia, número 45, en Guadalajara, el día 15 a las 4 de la tarde. Te esperaré una sola vez. Si no vienes, no me busques más». Me quedé mirando la pantalla unos segundos, como si pudiera borrar con la vista el peso de esa decisión, y al final pulsé «Enviar». Apagué el teléfono, pero a los 5 minutos la inquietud me venció y lo encendí de nuevo. La respuesta no tardó en llegar. «Papá, gracias por responder. Iré, te lo juro que iré, solo te pido una oportunidad para pedirte perdón». No contesté nada más. Había dicho lo que tenía que decir. El resto dependía de ella. Los días siguientes se me hicieron eternos. Caminaba por la tienda sin poder concentrarme, colocaba 2 veces el mismo objeto, volvía a contar el dinero de la caja sin motivo. Teresa me observaba con esa mirada de hermana mayor que lo lee todo. «¿Por qué estás tan nervioso, Héctor?», me preguntó al fin. «Pareces muchacho esperando su primera cita». «Valeria vendrá el día 15», respondí, tanteando las palabras como si fueran frágiles. «Ya es hora de que hablemos». «Pues gracias a Dios», dijo ella. «Ojalá todo salga bien. Y si no, por lo menos tú ya no te quedas con nada guardado». La mañana del 15 me levanté más temprano de lo habitual,
no porque tuviera trabajo extra, sino porque el sueño se me había ido desde la madrugada. Me bañé con calma, me afeité, le pedí a Teresa que me prestara la plancha para dejar la camisa lo más presentable posible. No era nueva ni de marca, pero estaba limpia y sin arrugas. Me miré en el espejo del baño y vi a un hombre mayor, sí, pero con una tranquilidad distinta en los ojos. Ya no era el padre que corría detrás de la aprobación de su hija. Era alguien que había aprendido, a golpes, a valorarse. A las 3:30 ya estaba sentado en la tienda. Teresa bajó la cortina metálica a medias, dejando un espacio suficiente para que Valeria pudiera entrar. «Yo estaré en la parte de atrás», me dijo. «Esta conversación es tuya y de ella. Si necesitas algo, me llamas». Me senté en una silla frente al mostrador. Las manos me sudaban y el corazón me latía tan fuerte que parecía que todo el local podía escucharlo. Faltaban 5 minutos para las 4 cuando escuché el sonido de un auto deteniéndose frente a la tienda. La puerta se abrió y una figura femenina apareció en el umbral. Por un segundo dudé de que fuera mi hija. La Valeria que yo recordaba era una mujer segura, erguida, con el rostro descansado y la mirada firme. La que entró en la tienda era una mujer muy delgada, con las mejillas hundidas, los ojos enrojecidos e hinchados, el cabello recogido a la carrera. Vestía unos jeans sencillos y una camiseta sin adornos. No llevaba maquillaje, parecía que el cansancio le hubiera borrado todas las ganas de arreglarse. Nuestros ojos se encontraron, y en los suyos vi una mezcla de culpa, amor y miedo. «Papá», susurró con la voz rota. Dio un paso hacia mí como si fuera a lanzarse a mis brazos, pero levanté la mano en señal de alto. «Siéntate», le dije con voz serena. «Tenemos que hablar primero». Valeria se detuvo, sorprendida por un tono que no conocía. No era el padre que se apresuraba a abrazarla y a decirle que todo estaba bien. Era otro hombre. Se sentó frente a mí en silencio, y por unos segundos solo se escuchó el tic-tac del reloj colgado en la pared. «Papá», repitió al fin, y las lágrimas empezaron a resbalarle por las mejillas. «Perdóname, te lo suplico, perdóname. He sido la peor hija del mundo. He sido una desagradecida. Te humillé, te hice daño, te llamé el señor de la sopa de albóndigas que venía a cobrar, delante de toda la familia de Javier, cuando tú eres el hombre que más ha hecho por mí». Se llevó las manos a la cara, sofocando un sollozo. La miré en silencio unos segundos, dejando que sus palabras se asentaran. «¿Por qué lo hiciste?», pregunté por fin con la voz baja pero firme. Ella tragó saliva, respiró hondo y dijo: «Tenía vergüenza, papá. Vergüenza de que supieran que mi padre es un vendedor ambulante. Todos ellos son ricos, viajados, hablan idiomas. Yo quería que me vieran perfecta, sin defectos, sin pasado humilde. Fui una cobarde». «¿Y pensaste», dije despacio sin apartar la mirada, «que negando a tu padre, tratándolo como a un cobrador cualquiera, ibas a subir de categoría ante sus ojos?» Valeria apretó los labios llorando. «No estaba pensando, papá», respondió. «Estaba siendo una idiota. Estos 10 semanas no he hecho más que sufrir, no duermo, no como, no puedo trabajar. Cada día me pregunto cómo pude hacerte eso. Te lo suplico, perdóname». «¿Sabes cómo se siente estar frente a la puerta de tu propia hija y que te la cierren en la cara?», pregunté. «¿Sabes lo que duele escuchar que la niña que criaste solo te presenta como si fueras nadie?». Ella cerró los ojos con fuerza, como si esas imágenes se proyectaran detrás de sus párpados. «Lo sé», dijo. «O por lo menos ahora lo intuyo. Por eso desapareciste, ¿verdad? Porque te lastimé demasiado». «Desaparecí», respondí, «porque necesitabas aprender algo que las palabras ya no te podían enseñar. Tenías que saber qué se siente perder, aunque fuera por un tiempo, a la persona que dabas por segura». Valeria asintió, limpiándose las lágrimas con la manga de la camiseta. «He aprendido, papá», dijo. «A la manera más dura, pero he aprendido. Nada de lo que tengo vale si tú no estás bien. Pensé que lo estaba haciendo por mí, pero solo fui cruel». «¿Javier sabe que estás aquí?», pregunté. Ella asintió.
Sí, fue él quien insistió en que viniera. Se enojó tanto cuando supo lo que te hice. Me dijo que yo no merecía llamarme doctora si no era capaz de respetar a mi propio padre. Tiene razón, dije, sin dureza, pero sin suavizar la verdad. Ella bajó la cabeza avergonzada. Hubo un silencio largo. Sentí que ya era momento de aflojar un poco la cuerda. Aún así, añadí, puedo perdonarte, Valeria. Ella levantó la cabeza de golpe, con los ojos llenos de esperanza. ¿De verdad, papá? ¿De verdad puedes perdonarme? Sí, respondí, pero no será como antes. Te voy a perdonar con condiciones. Lo que sea, dijo sin pensarlo. Haré lo que me pidas. Primero, empecé. Quiero que traigas a Javier aquí. Quiero verlo a los ojos y que él también me conozca de verdad. Quiero que sepa quién es el hombre que te crió, no como el señor de la sopa, sino como tu padre. Está bien, asintió. Vendremos los dos, te lo prometo. Segundo, a partir de ahora vamos a hacer una videollamada a la semana. 1 hora fija, sin excusas, ni trabajo, ni eventos, ni compromisos. 1 hora en la que tú y yo hablemos como padre e hija. Te lo juro, dijo. Lo voy a cumplir. Y tercero, hice una pausa, dejando que mis propias palabras encontraran su peso. Vamos a tomarnos una foto juntos y la vas a subir a tus redes sociales. En el texto vas a decir quién soy, a qué me dedico y que estás orgullosa de mí. No quiero que vuelvas a esconderme nunca más. Valeria se quedó callada. Sabía que esa sería la parte más difícil, no por mí, sino por lo que implicaba de cara a su mundo. Sus labios temblaron, pero al final asintió. Lo haré, papá, dijo. Voy a subir esa foto. Voy a escribir que eres mi padre, que vendes sopa de albóndigas en la calle, que me criaste solo y sacrificaste todo por mí. Y voy a decir que estoy orgullosa de ti. Lo juro. La miré fijamente buscando cualquier rastro de mentira. Lo que vi fue dolor, arrepentimiento y una determinación nueva. Una cosa más, Valeria, añadí. Yo no voy a volver a vivir a Ciudad de México. Mi vida está aquí ahora. Tengo trabajo, tengo paz, tengo a tu tía. Si quieres verme, tendrás que venir tú. Vendré, respondió sin dudar. Vendremos seguido, Javier y yo, cada vez que podamos. Me puse de pie. Ella también. Nos quedamos frente a frente unos segundos, como dos desconocidos que comparten la misma sangre. Entonces dio un paso adelante y me abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en mi hombro. «Perdóname, papá, por favor, perdóname», repetía una y otra vez. Al principio mis brazos quedaron inmóviles a los lados del cuerpo. Después de unos segundos, los levanté lentamente y la rodeé. «Te perdono, hija», dije. «Pero recuerda, si rompes estas condiciones no habrá una segunda oportunidad». Nos volvimos a sentar, esta vez con un ambiente distinto. Valeria se secó las lágrimas y aunque sus ojos seguían rojos, apareció una pequeña sonrisa cansada en su rostro. «Te veo diferente, papá», dijo en voz baja, más tranquilo, más en paz. «Es que por fin estoy aprendiendo a vivir también para mí», respondí, «no solo para los demás. Y tú también has aprendido algo». «He aprendido que no se puede pisotear a quien te ama», dijo, «y que ningún título, ningún lujo, vale más que el corazón de un padre». En ese momento, Teresa salió de la parte de atrás con 2 vasos de té caliente. Valeria la miró y sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. «Tía», dijo, poniéndose de pie para abrazarla, «gracias por cuidar a mi papá». «Es mi hermano», respondió Teresa estrechándola, «y además es buena compañía, me ayuda a vender más tazas». Los 3 sonreímos, cada uno desde su propio lugar en esa historia. Valeria miró alrededor de la tienda, los estantes llenos de recuerdos, figuras de cerámica, llaveros, postales, tazas con paisajes de Guadalajara. «Así que aquí vives ahora», comentó. «Sí», respondí. «Aquí trabajo con tu tía. Me ha tratado como a un rey. Aquí me siento querido y respetado». Ella asintió,
como si esa palabra, respetado, se le quedara clavada. Se sentó de nuevo frente a mí y respiró hondo. «Papá, sobre lo de la foto», empezó un poco nerviosa. «No es que me dé vergüenza, ya no. Es que quiero hacerlo bien». «¿Qué quieres que escriba exactamente?» «No quiero que escribas lo que yo quiero», contesté. «Quiero que escribas lo que tú sientes, pero que sea verdad, y que no vuelvas a esconder quién soy». Valeria asintió. Sacó el teléfono del bolsillo y sonrió débilmente. «¿Podemos tomar la foto ahora?», preguntó. «Quiero cumplir con esto de una vez. No quiero dejarlo para después». Nos pusimos de pie y nos acercamos a uno de los estantes, donde la luz entraba mejor por la puerta. Valeria se colocó a mi lado, levantó el brazo y tomó una selfie. Su mano temblaba un poco, así que repitió la foto. En la imagen salíamos los dos. Yo con mi camisa sencilla, mi rostro marcado por los años, pero con los ojos serenos. Ella con los ojos aún hinchados de tanto llorar, pero sonriendo desde un lugar más auténtico que antes. Luego se sentó a escribir el texto. La vi borrar y reescribir varias veces, fruncir el ceño, suspirar. Al final me mostró la pantalla. Era un mensaje largo, donde contaba quién era yo, cómo la había criado solo, cómo me había humillado en Nochebuena y cómo se arrepentía. Decía, con todas sus letras, que estaba orgullosa de su padre vendedor ambulante. Leí aquellas palabras con la vista nublada por las lágrimas. «Publica, hija», dije al fin. «Es tu verdad». «¿Seguro, papá?», preguntó. «¿No te da pena?». «La pena la pasé en tu puerta esa Nochebuena», respondí. «Esto es otra cosa». Valeria pulsó el botón de publicar. Durante unos segundos no pasó nada. Luego, el teléfono empezó a vibrar. Me gusta, comentarios, reacciones. Ella los iba leyendo en voz alta. «Qué valiente eres por reconocer tus errores. Tu papá es un ejemplo. Estoy llorando con tu historia. Qué orgullo de padre». Algunos pacientes suyos, compañeros del hospital y amigos de la universidad, escribían mensajes de apoyo, de admiración. Valeria lloraba otra vez, pero ahora había alivio en su llanto. «Tenías miedo de que se burlaran», le dije. «Y mira, la gente buena ve el valor del trabajo honrado. Solo alguien sin corazón se atrevería a despreciarlo». Ella asintió. «Fui muy tonta», admitió. «Tenía más miedo dentro de mi cabeza que en la realidad. Pensé que todos se reirían de mí, cuando la única que estaba traicionando sus raíces era yo». Me tomó la mano, apretándola con fuerza, como si temiera que volviera a desaparecer. La tarde se nos fue entre recuerdos, silencios y risas tímidas. Valeria me contó cómo había sido su vida estos años. Las guardias interminables, las cirugías, las noches en vela en el hospital, el peso de tener vidas en sus manos. Me habló de algunos pacientes que la habían marcado, de los miedos que nunca se atrevió a confesar. También me contó cómo esos 10 semanas sin saber de mí la habían hecho cuestionarlo todo, su matrimonio, su carrera, la imagen que tenía de sí misma. Yo le hablé de mi nueva rutina en Guadalajara, de cómo me levantaba sin prisa, de los turistas que compraban recuerdos y me contaban historias de lugares que nunca conoceré, de las tardes de charla con don Ernesto, de lo bien que se siente dormir sin la angustia de las deudas. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que nuestras vidas estuvieran en extremos opuestos de un abismo. Sentí que, pese a las diferencias, había un puente nuevo tendido entre nosotros. Cuando empezó a oscurecer, Valeria miró la hora en su teléfono y puso una mueca de tristeza. «Papá, tengo que volver», dijo. «Mañana tengo guardia temprano». «Ve, hija», respondí. «Tienes pacientes que te necesitan, pero recuerda lo que prometimos». «La próxima semana vendré con Javier», aseguró. «Quiero que lo conozcas como es, sin máscaras, y quiero que él te vea como yo debí verte siempre». Se levantó, me abrazó de nuevo y me susurró al oído. «Gracias por perdonarme. Sé que no lo merezco, pero te lo agradezco con todo mi corazón». Perdonarte no significa olvidar.
le dije separándome un poco para mirarla a los ojos. Significa que vamos a construir algo distinto, mejor que antes, pero no volveré a ser el hombre al que se le cierra una puerta en la cara sin consecuencias. Ella asintió, comprendiendo que el perdón también puede llevar límites. La acompañé hasta la puerta de la tienda. Afuera, el cielo de Guadalajara se teñía de naranja y morado. Valeria subió al coche, se sentó al volante y antes de arrancar se quedó mirándome unos segundos, como si quisiera memorizar mi rostro. Me hizo un gesto con la mano, yo respondí, y la vi alejarse por la calle hasta que las luces traseras desaparecieron en el tráfico. Me quedé allí, de pie, con el corazón revuelto pero en paz. No porque todo hubiera vuelto a ser como antes, porque no lo hizo, sino porque lo que teníamos ahora era más honesto. Nuestra relación ya no era la de un padre que lo da todo y una hija que lo exige todo sin cuestionar. Era la de dos adultos que, con cicatrices, deciden respetarse. Había dolor, sí, pero también esperanza, y para un hombre de mi edad, la esperanza es un regalo enorme. Si mi historia ha tocado tu corazón, no la guardes solo para ti. Compártela con alguien que necesite escucharla, con ese amigo que hace meses no llama a su madre, con ese hijo que se avergüenza del trabajo humilde de su padre. Cuéntame en los comentarios desde qué país me estás escuchando ahora mismo. Me gustaría saber hasta dónde llega mi voz, hasta qué rincones del mundo puede alcanzar el eco de un vendedor de sopa de albóndigas que decidió ponerse límites. Y, sobre todo, no esperes a que sea demasiado tarde para pedir perdón o para decir gracias. No dejes que la vergüenza, el orgullo o el qué dirán te roben la oportunidad de abrazar a tus padres mientras aún están aquí. Honra a quienes se han roto el lomo para darte una vida mejor. Te lo digo como padre, como hombre mayor y como alguien que estuvo a punto de desaparecer para siempre del mundo de su hija. Gracias por escuchar mi historia.